vamos a hablar de uno de los temas más curiosos del álgebra elemental, que es justamente el tema de los cocientes notables. Al igual que los productos notables reciben este nombre porque estos cocientes pueden ser escritos de manera directa sin necesidad de utilizar el algoritmo formal de la división. Sin embargo, déjeme decirle que estos cocientes, para poder ser demostrados, requieren, por ejemplo, del teorema del resto, para poder verificar que efectivamente sean divisiones exactas. Y segundo, se debe utilizar la regla de Ruffini para poder obtener el resultado y comprobar que efectivamente es el correcto. Pero, como ya les estoy indicando, es un resultado notable, lo cual quiere decir que sin necesidad de eso, yo debo tener algún recurso para poder escribir el cociente y no preocuparme por la división en sí. ¿De acuerdo? Ahora, estos cocientes siempre se presentan como la división de binomios, en los cuales aquí podría ser que esté el signo más o el signo menos, el signo más o el signo menos. Por el signo nada más se generan 4 casos, ¿ya? Ahora, ¿son solamente 4 casos que se estudian? No, no necesariamente. Hay 2 más porque vamos a ver que aquí se puede tomar una consideración en que el número de términos sea impar o que el número de términos sea par. También de eso va a depender. Ahora, de esos casos que acabo de mencionar, solamente 3 son realmente notables. Es decir, ¿cuáles son las condiciones para que sea notable? Que el residuo sea 0 o que la división pues sea exacta. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos, profesor? Muy bien. Y bueno, vamos a hacer la siguiente indicación. Los 3 casos a los que nos referimos es cuando acá es menos y acá es menos. ¿De acuerdo? Entonces, el caso menos menos, que lo vamos a mencionar siempre así, va a producir un cociente notable. El caso más más también va a producir un cociente notable, pero en el caso más más solamente si el número de términos es impar. Si el número de términos es impar. ¿Qué fue primero? Menos. ¿Qué ha sido después? Más. Entonces acá yo coloco menos y más y de esa manera no me olvido. Pero este de acá será notable si el número de términos es par. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando hace un rato del número de términos, pero no estamos indicando cómo se obtiene. Pues esto es muy sencillo. Fíjese lo curioso del caso. Tú divides los correspondientes exponentes del x, o sea, vendría a ser a entre p. ¿De acuerdo? Lo divides. Y divide los correspondientes exponentes del y, que sería pues b sobre q. Y el resultado va a ser un n. Y ese n va a ser un número entero positivo. Profesor, si yo los divido y me sale, por ejemplo, 7,5, ¿será un cociente notable? No, porque estamos diciendo que para que se trate de un cociente notable, el número de términos, cuando tú divides los correspondientes exponentes del x y del y, aunque te dieran el mismo resultado, pero si no es un número entero, no es. Tiene que ser obligatoriamente ese un número un entero positivo. ¿Por qué? Porque tú estás hablando de términos, de 10 términos. De 15 términos, tú no estás hablando de 10,8 términos, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser un número entero positivo, porque está indicando justamente cantidad de términos, y no van a haber pues términos partidos o cosas por el estilo, no. Aunque te diera el mismo resultado, eso no será suficiente, sino ya es suficiente cuando además esa división produce un número entero y positivo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces voy a hacer mi primera indicación. Les he dicho que acá el número de términos, que en este caso ya sabemos que es n, tiene que ser pues necesariamente impar. Y para este caso el número de términos tiene que ser necesariamente un número par. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, características de estos cocientes. Por ejemplo, en el primer caso no me preocupa porque todos los términos que van a salir van a ser positivos. Todos los términos que voy a obtener van a ser positivos. ¿De acuerdo? Pero en este caso, en el caso más, el primer término vendrá a ser posi, el segundo nega, el tercero posi, el cuarto nega, el quinto posi, el sexto nega, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero el último de sus términos va a ser posi. Ya hasta ahí te tienes que haber dado cuenta de algo. Término 1 posi, término 2 nega, término 3 posi, término 4 nega, término 5 posi, término 6 nega y el último término posi. ¿Por qué, profesor? Porque el número de términos es impar. Y yo me estoy percatando que los términos de posición impar, ¿qué cosa van a ser? Positivos. Y los términos de posición par, ¿qué cosa van a ser? Negativos. Ahora observa.
Si este de acá tiene 21 términos, fíjense bien, o sea, término 1, término 2 hasta el término 21, tiene 21 términos, pero ese 21, ¿qué cosa es? ¿Par o impar? Impar, y hemos quedado que los impares van a ser positivos. Por eso es que el último término, el término de la posición n, ¿de acuerdo? El término de la posición n en este caso va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el n es impar, y porque estoy observando que los términos de posición impar van a ser posi y los términos de posición par van a ser nega. Ahora analicemos este caso. El primer término, posi. El segundo, nega. El tercero, posi. El cuarto, oye, o sea que se parece bastante. Por supuesto que se parece, pero el último va a ser necesariamente nega. Y vuelvo a insistir, tengan en cuenta, estimados amigos, que este de acá, justo este de acá y justo este de acá está indicando, por ejemplo, en este caso, el término de la posición n. El término de la posición n. Y como el n es impar, hemos visto que todos los términos de la posición impar son posi. Y como el n en este caso es par, los términos de posición par son nega. ¿De acuerdo? Entonces vamos a indicar que son positivos. Atención, el término 1 será positivo, el término 3, el término 5, el término 7, etc. Todos estos términos que nosotros estamos viendo acá van a ser positivos, ¿de acuerdo? Mientras que les va a preceder el signo menos, el término de la posición 2, el término de la posición 4, término 6, término 8 y así por adelante, todos aquellos términos cuya posición esté representada por un número par. Entonces acá nosotros podríamos decir de otra manera que t impar, t de posición impar, ¿qué cosa es? Es posi. Término de posición impar es posi. ¿Qué podemos decir acá? Que término de la posición par, ¿qué cosa es? Es nega, ¿de acuerdo? Es nega. Término 200, posición par. Si se tratase de cualquiera de estos casos, de estos dos últimos casos, tendría que ser negativo. Término 47, si está en cualquiera de estos dos casos, 47 es impar, positivo. Término 59, aquí no me interesa porque todos van a salir positivos. Muy bien. Entonces estamos quedando que el número de términos se obtiene dividiendo los correspondientes exponentes de las variables x e y. Ahora voy a tener aquí una consideración muy importante a partir de este momento. Uno puede expresar esto, atención por favor, esto puede ser expresado como un polinomio en x y, ¿cierto? Esto puede ser expresado como un polinomio en x e y. Y lógicamente que más de uno de nosotros dirá que las variables son x e y. Pero vamos a hacer un pequeñito arreglo acá, ¿ya? Es un arreglo más bien de naturaleza personal porque no lo he visto escrito así en otro lado. Normalmente yo indico que esto para nosotros va a ser la primera y esto va a ser la primera variable. Esto va a ser la primera variable, ¿de acuerdo? Y este que está acá va a ser la segunda variable. ¿De acuerdo? Entonces, primera variable y segunda variable. Primera variable y segunda variable. Va a ser así. En este sentido, cuando nosotros hablamos del término general o término generatriz y decimos primera variable, no me estoy refiriendo a la x, sino a lo que aparece ahí, que es x a la p, y que no siempre va a ser x, porque a veces son dos términos o tres términos, dos o tres variables. ¿Ya? Pero todo ese conjunto de ahí va a representar para nosotros lo que denominamos primera variable. Entonces la primera variable siempre va a estar elevada, ojo, al número de términos, que en este caso sabemos que es n menos la posición. Número de términos menos la posición. Y la segunda variable, la cual consideraremos con signo más o con signo menos, dependiendo de cómo esté escrito, ¿no? Dependiendo del caso. Excepto tal vez en el primero, pues porque sabemos que todos son positivos, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Pero si se tratase de cualquiera de estos dos, entonces acá sería siempre a la posición, que en este caso es k, término k, menos 1. Y ese k va a tomar valores desde el 1 hasta el n. Por eso es que diremos término 1, término 2, término 3, hasta el término n. En esta parte vamos a hablar acerca de algunas consideraciones en relación a cómo se desarrolla un cociente notable, cosa que es bastante sencilla, ¿de acuerdo?
Hay algunos criterios que hay que tomar siempre en cuenta. Por ejemplo, es importante darnos cuenta de lo siguiente, ¿de acuerdo? A ver, aquí debe ser entonces Q por N, ¿de acuerdo? Debe ser Q por N. Pero son los siguientes. Supongamos que estos exponentes fuesen iguales. O sea, en otras palabras, que el P fuese igual que Q. Entonces, siempre la diferencia de estos dos va a ser la misma. ¿Por qué, profesor, es importante la diferencia? Es importante porque la primera base a la que vamos a poner como A siempre va a tener como exponente la diferencia de estos dos. O sea, va a ser lo mismo que Pn menos P. ¿De acuerdo? Muy interesante esto. ¿Por qué, profesor, dices tú? Bueno, acá debe ser o bien más o bien menos dependiendo del caso. Voy a escribir primero la variable A. Y la primera variable va a tener ahora aquí, en este segundo término, lo mismo que P por N, pero ojo, como aquí este exponente es P, tú lo estás viendo, se va a generar una suerte de progresión aritmética. Entonces, aquí va a disminuir, mírame, P en relación al anterior. Por lo tanto, le vamos a restar 2P, ¿de acuerdo? A partir de aquí, en el segundo término, aparece la otra variable. No te olvides, eso es muy importante porque hay preguntas que se refieren solamente con ese criterio. Y entonces ahí va a ocurrir que va a estar B, atención, a la Q. Bueno, otra vez proseguimos, dependiendo del caso será más o menos. Voy a colocar la variable A otra vez allí, va a estar elevado a la P por N, pero ojo, si al exponente anterior le resto P, yo ya voy a tener aquí 3P. Voy a tener 3P. ¿De acuerdo? Proseguimos. Ahora, así como los exponentes del A disminuyen en P, va a resultar que los exponentes del B van a aumentar justamente en este exponente, que va a ser el Q. Entonces, si aquí ya es Q, nosotros acá vamos a tener 2Q. Y continuamos nuestro trabajo. Continuamos nuestro trabajo. Un término más. A va a ser a la P por N. ¿Ya? Menos, le vuelvo a bajar P. Entonces me va a quedar 4P. Y luego voy a tener el B, que así como el A, su exponente disminuye en P, el exponente del Q aumenta en Q, el exponente de B aumenta en Q, entonces acá va a ser 3Q. Y esto pues proseguirá hasta que en algún momento dado, en el último término, así como acá en el primero estaba el A, acá solamente va a estar el B. Y ese B va a estar elevado a la Qn menos Q. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso es lo principal para esta primera etapa, para esta primera parte. Lo principal es que nos demos cuenta que los exponentes del A forman una progresión aritmética cuya razón va a ser P y que esa progresión aritmética es decreciente, es decir, le resto primero P, luego 2P, luego 3P, luego 4 y sigue así. También es interesante porque recuerda que este es el término 1 y le restas 1P. Este es el término 2 y le restas 2P, término 3 y consecutivamente. También puede ser una orientación interesante. Pero en el caso de la segunda variable, recién aparece en el segundo término y su exponente, igual que en el otro, era decreciente la progresión y la razón era P, que era el exponente justamente de esta letra. Acá ocurre otra cosa. Acá lo que ocurre es que disminuye, o digo, aumenta en Q, paulatinamente. Q, 2Q, 3Q, etcétera, hasta el final. ¿De acuerdo? Ahora, aquí se plantea un ejercicio que es interesante y por eso es que estábamos escribiéndolo de esta manera. Yo creo que todos ustedes se dan cuenta que esta expresión que está arriba se podrá colocar de la forma A a la P, ¿de acuerdo? Pero acá va a ser N-1, ¿cierto? Y luego de eso va a venir el más menos, ¿de acuerdo? Y vamos al segundo término, y el segundo término otra vez va a ser, atención acá por favor, va a ser A a la P, solamente que acá va a ser N-2, y acá yo creo que ya te diste cuenta que nos conviene colocarlo simplemente como B a la Q,
pero que va a estar elevado a la 1, ¿no? Prosigo con otro más y ahí ya tienen que haberse dado cuenta. Mira, este de acá será el a la p otra vez, ¿no? Pero va a estar elevado a la n-3, ¿de acuerdo? Mira bien aquí, por favor, va a estar elevado a la n-3. Y este b a la q ahora va a estar elevado a la 2. Y esto proseguirá de esta forma, ¿de acuerdo? Proseguirá de esta forma. Hasta que nosotros vamos a llegar a que en algún momento dado, acá yo factorizaré pues b a la el q, ¿no? B a la q, y acá te va a quedar n-1. ¿De qué se trata el problema que está refiriendo, profesor? Que me dice que yo debo sumar los exponentes de la variable a y que debo sumar los exponentes de la variable b. Han venido preguntas de ese tipo. Entonces, yo me doy cuenta, para comenzar, que si voy a sumar los exponentes, todos los exponentes van a tener un factor común. Para el caso de el exponente de la suma de exponentes de va a ser p, atención, por, ojo, la suma de exponentes de va a ser p por n-1, sumándole n-2, n-3, hasta 1. Profesor, ¿cómo se da cuenta de eso? Porque si se han percatado, los exponentes externos, los más externos, son los mismos en el a que en el q. Mira, aquí empezó de 1, 2 hasta el n-1. n-1, n-2, n-3 hasta el 1 en el término anterior a este. Muy bien, entonces, otra vez, si yo deseo sumar los exponentes de la sería p por n-1 más p por n-2 más p por n-3 hasta p por 1. Factorizo el p y me quedaría 1 más 2 más 3 en el sentido de derecha hacia de la derecha hacia la izquierda, 1 más 2, 3 hasta el n-1. Y tú sabes que eso es n-1 por n y entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, este exponente vendría a ser n-1 por n y entre 2. Y eso va a ser el exponente ¿de quién? Va a ser el exponente de la variable a. ¿Y qué hay del exponente de la variable b? En la variable b pasa lo mismo, ¿ve? Q por 1, Q por 2, Q por 3, Q por n-1. Si yo factorizo el Q, entonces me va a quedar dentro 1 más 2 más 3 hasta n-1, que ya sabemos que eso es n-1 por n y esto entre 2. Entonces, n-1 por n y todo esto entre 2. Y la suma que yo estoy buscando es esta. Esta suma que va a ser la suma de los exponentes de las variables a y b. Y que al final, si ustedes se están dando cuenta, estimados alumnos, lo que sale simplemente es p más q. Fíjese bien, p más q. Porque yo podría factorizar todavía el n-1 por n y todo esto entre 2. Y todo esto entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que sale esto de acá de manera ya un poco más formal? Se suman estos dos que están en la base. Ese es el p más q. Y como tú sabes que siempre entre comillas el grado va a ser n-1 porque empieza con n-1 y justo por eso les he puesto este caso que voy a explicar a continuación. Entonces n-1 por n entre 2, el grado por el que le sigue entre 2 y eso te va a dar la suma de los exponentes de ambas variables. Bien, acá solamente me interesa que observes el siguiente detalle, una cosa más. Si nosotros en lugar de a a la p colocásemos x, y si en lugar de b a la q colocásemos y, estaríamos en este caso. ¿De acuerdo? Estaríamos en este caso. n-1. Por eso es que acá les he indicado, mira, si ustedes a a la p lo reemplazan por el a nada más, a a la n, b a la n, ¿de acuerdo? Como lo tengo acá. Por eso les he puesto esto. Y porque este de acá me va a mostrar algo particular. Cuando ambos exponentes sean iguales, acuérdate que comencé diciéndote algo sobre que p podía ser igual a q, ¿ya? Cuando comenzamos a explicar esto. Pero en este caso, cuando los exponentes son iguales, ocurre algo particular. Mire, hijo, en principio, como acá este vale 1, entonces tú acá te queda n-1 y luego acá será n-2 porque va bajando de 1 en 1, n-3 y proseguirá así. Para el caso de las a, n-1, n-2, n-3, ¿de acuerdo? Para el caso de las a.
Ahora observen, ya sabemos que el signo acá será pues más menos, ya sabemos que el signo acá pues será más menos y lo mismo pasará aquí. ¿De acuerdo? Sin embargo, ten en cuenta que este B va a subir acá, lo hemos indicado como un dato muy importante. Entonces yo acá voy a tener B a la 1, voy a tener aquí B a la 2, ¿de acuerdo? B a la 2 y proseguiré así, ¿de acuerdo? Proseguiremos así. Entonces, atención a esto. Así como he escrito aquí tres términos, voy a escribir aquí los tres últimos términos, ¿de acuerdo? Y creo que tú ya te diste cuenta de este detalle también. Fíjate, así como acá resté n con 1, n menos 1, acá también resto n con 1 y acá será n menos 1, ¿de acuerdo? Pero como los exponentes del b han ido creciendo, mírenme, acá dice b a la 1, b a la 2, b a la 3, b a la n menos 1, lógicamente que el anterior será b a la n menos 2, ¿de acuerdo? Y el anterior será b a la n menos 3, así, ¿no? De este modo. Ahora, otro detalle más, en relación a la, recuerda que al final aquí, ¿por qué está solo este término? Porque ahí va a estar el b a la 0, aquí va a estar el a la 0, pero acá estará el a la 1 y acá estará el a la 2. Otra característica más de lo que estamos obteniendo, fíjense bien, este de acá, este dividendo es homogéneo de grado n, el divisor también es homogéneo de grado 1. Entonces, el cociente siempre va a tener en todos los términos el mismo grado. Es decir, si tú tienes acá este término, su grado será n-1. Si tú sumas n-2 con 1, te queda n-1. n-3 con 2, n-1. 2 con n-3 te queda n-1 y acá también y acá también. Entonces, el resultado es un cociente homogéneo, de acuerdo a un polinomio homogéneo de grado n-1. Pero hay algo más, estimados amigos, aquí. Observen. El a en los términos extremos y el b terminan teniendo el mismo exponente. Y si ya luego te fijas en esto de acá o te fijas en esto de acá, te das cuenta de un detalle. Y el detalle es el siguiente. Por ejemplo, aquí el a está a la n-2. Aquí el a está a la 1. Aquí el b está a la 1 y el b está a la n-2. ¿Qué ha pasado con los exponentes? Se han cambiado, se han intercambiado. Y lo mismo pasa si tú, por ejemplo, analizas aquí. Mira, el a está a la n-3. Aquí el b está a la n-3. Aquí el b está al cuadrado. Aquí el a está al cuadrado. Profesor, ¿para qué me sirve eso? Porque por ahí van a aparecer preguntas donde te hablan de los términos equidistantes. Términos equidistantes contados dicen del final hacia atrás, o sea, de derecha hacia la izquierda. Mira, hijo, tú no tienes por qué preocuparte. Tú lo único que tienes que saber es que los exponentes de las variables que ha pasado se han intercambiado. Esa es una manera de decir. La otra forma es, en el término normal, por ejemplo, si me dijera el término 20. Entonces yo calculo los exponentes de a y b. Yo acá, el término 20 contado de derecha a izquierda, tendría la misma variable, pero con los exponentes cambiados, o intercambio las variables en el término 20 contado de izquierda a derecha, o sea, del modo usual. Bien, vamos a terminar con este caso nada más. Acá ya tú sabes que será a la n-1, luego será a la n-2, luego será a la n-3, y así hasta que algún día llegarás a pues al cuadrado, y luego a, y finalmente desaparece. En este caso, como el b vale 1, entonces ya no tiene por qué preocuparnos eso. Acá pues será más o menos dependiendo de lo que tú tengas, más o menos dependiendo de lo que tú tengas, más o menos y más o menos para poder concluir. Otra curiosidad que ya te pido que tú lo investigues, pero te estoy dando la idea, es cuando por ejemplo tú tienes aquí un a la nk. Entonces ahí va a salir que esto de acá otra vez se ven de esta manera. ¿De acuerdo? Pero no tan complicado como lo estás viendo acá. Bueno, hasta aquí el tema de cocientes notables.